las políticas que aplicábamos a nivel nacional. Ahora, la idea del superávit da la sensación de que eso lo sigue manteniendo. Claro, pero una cosa es tener superávit porque uno es austero en los gastos y, por ejemplo, no incurre en estos subsidios absurdos que están pagando, y otra cosa es generar un superávit gravando de una manera alevosa a, por ejemplo, el sector agropecuario. Todos estos impuestos distorsivos que están cobrando, las retenciones, que entre paréntesis eran cero, no las cobrábamos para nada, salvo creo que un 3 o 4% para la soja, pero y algo para los cueros crudos, pero todas las demás retenciones eran cero en la época de la convertibilidad. Después están el impuesto al cheque, que es cierto que lo reintroduje yo en el 2001, pero a cuenta de IVA y ganancias, como una forma de cobrar el impuesto y evitar la evasión. Pero ahora es un impuesto que no se aplica contra IVA y ganancias. Han devuelto los aportes patronales que en la época de los planes de competitividad se descontaban del IVA, entonces no había un doble gravamen sobre la nómina salarial. Ahora la nómina salarial, o sea, el costo laboral para una empresa, paga los aportes patronales y además el IVA, con lo cual, imagínese, alguien que tiene muchos trabajadores y que tiene una nómina salarial importante, además tiene un costo impositivo enorme, ¿no? Ahora, ¿cómo observa la clase empresaria argentina? Porque le han dado el apoyo a Kirchner hasta la semana pasada, por decirlo de forma exagerada, y recién ahora empiezan a advertir sobre el tema de la inflación. A mí me parece que es una reacción un poco tardía. Además, los que hoy advierten sobre la inflación, lo advierten como porque dice que les aumenta los costos a ellos. ¿Pero y qué esperaban? Que con la devaluación del 2002, ellos iban a poder aumentar solo los precios, iban a ganar grandes cantidades de dinero y no iban a tener que aumentar los salarios, no iban a tener que aumentar el precio de los insumos. Claro, en lo único que siguen ganando después de la devaluación es por lo bajo que pagan la electricidad, el gas y algunos otros servicios públicos, pero ni siquiera eso, porque como no hay electricidad y no hay gas, ya los industriales ahora se la cobran al precio libre, que es incluso más alto que el que era en la época de los 90. Lo que pasa es que los industriales nunca deberían haber pregonado y pedido esas medidas que le pidieron a Duhalde. O sea, lo que le hizo de Mendiguren a los industriales fue terrorífico. Por supuesto, en aquel momento todos los aplaudieron. Lo que me asombra es que todavía los sigan aplaudiendo, porque mientras en el año 2001 habíamos lanzado los denominados planes de competitividad, que eran una forma que en esa época los elogió a Mendiguren, yo me acuerdo haberle... Sí, y además eran una forma de eliminarles impuestos distorsivos, bajarles el costo laboral porque se dejaba que los aportes patronales se dedujeran de IVA, no había impuestos a las exportaciones. Hoy las exportaciones industriales también pagan un 5% de impuesto, como pagan 35 o 40% las exportaciones agropecuarias, pero las industriales también pagan. Y además hoy el costo del gas y de la electricidad ya para las industrias es más alto que en la década de los 90. Bueno, de hecho, a Mendiguren ya lo he visto por ahí diciendo no, este tipo de cambio, como sugiriendo que hay que devaluar. Pero imagínese, ahora van a volver a cometer el error del 2002, es decir, van a resolver la situación con una devaluación. Eso va a agregar más inflación, va a golpear más el bolsillo de la gente va a reaccionar pidiendo, obviamente, aumentos de sueldos. ¿Y a quién van a embromar? A los jubilados, a los cuales le van a dar una movilidad retaseada, como le dieron desde el 2002 hasta acá. Fíjese, el tema de la movilidad. Machacan y machacan, dicen fueron Menem, Cavallo, que eliminó la movilidad. Pero en la época de Menem y Cavallo, y lo mismo en la época de la Rúa, no había inflación. Por lo tanto, obviamente que cuando no hay inflación no es necesaria la movilidad, o no se puede dar movilidad. Pero después, desde el 2002 en adelante, por ejemplo, en el 2002 hubo una inflación de 30%, 40% después de la devaluación. Ahí, ¿cuánto le aumentaron las jubilaciones? Cero. Y así, para los jubilados que están arriba de la mínima, los aumentos han sido muy inferiores a la jubilación. Claro. Y ahora, fíjese, mientras en ese periodo deberían haberle aumentado a los jubilados de acuerdo al aumento de la recaudación del ANSES, porque así lo decían las leyes en vigencia. Claro que lo tenía que disponer el Congreso al votarse cada ley anual de presupuesto, y no lo dispuso.
Ahora van a indexar de aquí en adelante por la recaudación. ¿Pero usted cree que la recaudación va a aumentar mucho de aquí en adelante? Ya ahora entramos en la etapa en la que por la inflación, por la recesión que se viene, por las dificultades que van a tener las empresas para pagar estos altos impuestos, es probable que la recaudación ya aumente muy poco. Ahora que va a aumentar muy poco, dicen que le van a dar movilidad con respecto a la recaudación. Si querían aplicar este método de movilidad, que en realidad es el mismo que estaba en la Ley de Solidaridad Previsional, lo hubieran hecho retroactivamente desde el año 2002 en adelante, y ya entonces le hubiesen dado por el 2002, por el 2003, por el 2004, el aumento en función del aumento de la recaudación. Y por lo menos estarían reparando una grave injusticia que se creó a lo largo de estos 7 años. Doctor Cavallo, ¿qué sombras ve hoy hacia futuro sobre la economía argentina? ¿De qué nos debemos preocupar? De la inflación. La inflación hace que la economía funcione muy mal, porque va a haber tendencias a la recesión junto con la inflación, porque obviamente que a medida que los precios van aumentando más y que el ingreso en términos reales de la gente empieza a disminuir, obviamente también va a empezar a caer el consumo. Y además, con la incertidumbre que hay, nadie va a invertir. Además, con todos los controles de precios y todas las distorsiones que han introducido en ámbitos como el de la lechería, las carnes, el trigo y prácticamente todas las economías regionales, obviamente va a haber estancamiento de la producción y puede llegar a haber desabastecimientos y mercados negros. Además, la situación fiscal también se va a deteriorar. ¿Por qué? Porque como el sector privado, concesionario de los servicios públicos, no invierte nada, al contrario, le tienen que pagar subsidios para que pueda cubrir los costos variables, obviamente va a terminar siendo el Estado el que va a tener que invertir. Y la inversión la van a tener que financiar también con endeudamiento público. Por otro lado, han acumulado una deuda con los jubilados, porque si bien le van a dar movilidad de aquí en adelante, hay 1,5 millones de jubilados a los que no le han dado la movilidad que le correspondía. Y esos jubilados tienen todo el derecho a hacer un juicio, y muchos los están haciendo, y todo eso es una deuda que van a tener que atender. La inflación, digamos, es el principal problema. La inflación es gravísima. La inflación es... Mire, nosotros vivimos 45 años con inflación, desde 1945 hasta 1990. De esos 45 años, 30 hasta el 75, del 45 al 75, fueron de una inflación moderada que generaba problemas. Pero después vino el periodo de la muy alta inflación con recesión, desde el Rodrigazo, desde el 75 hasta el 90, que fueron años terroríficos de la Argentina. Fíjese, entre el 75 y el 90... la economía creció cero creció por la inflación. Por la inflación. Este es espero que haya conciencia. ¿Lo han llamado? ¿Tiene algún contacto con el gobierno? No, absolutamente. No. Desde que asumió Néstor Kirchner, y desde antes, por supuesto, nunca me llamaron ni él, ni Cristina, ni ninguno de sus ministros. Es como si hablar con Cavallo fuera para ellos un pecado. Yo no tengo ningún problema, ¿no? Porque en realidad, si me hubieran llamado, me sentiría culpable de alguna de las barbaridades que están haciendo. Y ahora, la verdad, que esta vez no me van a poder echar la culpa de nada. Doctor Cavallo, gracias por haber estado aquí. Muy bien. Ya continuamos.